leo a favor de todos. Dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cierra tus ojos, Padre, gracias te damos en esta mañana. Tú eres bueno. Qué bueno es poder estar en tu casa, Señor. Tu palabra dice que es mejor estar un día en tu casa que 1000 años fuera de tu casa, de tu presencia. En esta mañana te pedimos que nos hables. Dile a Dios que te hable. Háblale a tu pueblo, Señor. Suple las necesidades en medio de nosotros. Que edifícanos en tu palabra. Edifícanos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Están listos para escuchar? Quiero que presten mucha atención, por favor, por los próximos minutos. El título de la enseñanza es Constante y Consistentes. Constante y consistente. Muy bien. Cuando uno empieza todos los años, y básicamente este recuento lo hace la gente a mitad o a final de año, uno empieza como a pensar qué fue lo que se propuso en el año nuevo que empieza, qué cosas alcanzó y qué cosas no alcanzó. Pero hay algo que es cierto y que no se puede negar, que está en nosotros y que es bastante difícil de sacar, no imposible, pero es bastante difícil de sacar. Y es que nosotros empezamos las cosas con mucha fuerza. No sabemos dosificar las energías, no sabemos dosificar las velocidades o la fuerza. Y cuando empezamos algo, lo empezamos con mucho ímpetu, con mucha fuerza. Y a medida que pasa el tiempo, la fuerza como que se va agotando. Y en vez de ir acelerando cada vez más, lo que hace la gente es empezar acelerado y por el contrario desacelerar. ¿Está escuchando? Eso está en nosotros, no es imposible de sacar, pero es muy difícil porque, bueno, la gente es así. Y no es un secreto que nosotros somos de esa forma. Y yo me puse a pensar, quizás la razón de eso es porque nos conformamos. Quizás la razón es porque entramos en una zona de confort. La razón también puede ser porque pretendemos haber alcanzado ya algo. Y empezamos algo y lo dejamos, y puede ser en cualquier área de la vida. Quizás alguien dijo, este año sí voy a orar, este año sí me voy a comprometer a leer la palabra de Dios, este año sí me voy a volver un hombre, una mujer de Dios, este año sí. Y digamos que enero fue bueno porque le metió el acelerador a fondo, y qué bendición poder acercarse a Dios. Pero a medida que pasa el tiempo, el ser humano muchas veces no es constante en las cosas que inicia. No es constante, y en vez de avanzar, desacelera. Quizás en el área familiar, muchos planearon algunos paseos, reuniones cada X día, pero nada de eso se vuelve constante, sino porque por el contrario, como que se va desvaneciendo en el aire. ¿Me estoy haciendo entender? También, digamos, los que empiezan la universidad, cuando empieza el primer semestre, le meten la aceleración a todo. Cuando empiezan un proyecto, le meten la aceleración. ¿Qué decir del matrimonio? El primer año, eso es la aceleración, con esa luna de miel espectacular, va a millón. Pero empieza a pasar el tiempo, y el tiempo tiene la característica que deja ver, muestra, cuando pasa el tiempo, muestra
si uno es constante o por el contrario es inconstante en lo que hace, en sus caminos. Y de eso quiero hablar esta mañana, de ser constantes, pero también ser consistentes, que es una palabra que uno usa mucho, pero a veces como que no le encuentra el correcto significado. Por ejemplo, yo he usado mucho la palabra consistente, pero no sabía qué significaba la palabra consistente. Y bueno, si usted es un diccionario y lo sabe, maravilloso, pero yo no lo sabía. Y quiero empezar diciendo, una persona, tú puedes ser constante sin ser consistente, pero tú no puedes ser consistente sin antes ser constante. ¿Por qué? Porque ser constante es una virtud, o la persona que persevera, o una virtud de perseverar. Digamos, ser constante es avanzar aunque el terreno esté difícil. Ser constante es orar cuando quizás no sientes ganas, pero como tú eres constante, eres perseverante, tú oras. Ser constante es creer, tener fe cuando no ves nada. Es creer, no importa si lo que se ve o si lo que no se ve no se vea. Ser constante es seguir, es perseverar, es ser constancia. La constancia puede ser una disciplina, es lo que toman los deportistas cuando son practicantes de algún deporte, y aunque estén solos, practican. Esa es la diferencia de por qué unos jugadores, por ejemplo de fútbol, pueden durar más tiempo jugando en el tiempo, aunque estén más viejos, y otros que son más jóvenes se retiran porque ya el cuerpo no les da. ¿Me hago entender? Voy a poner ejemplo, que es el ejemplo más. Por ejemplo, ya Falcao no hace goles. Y Falcao era bueno, tenía talento, pero ya, o sea, se cansa, coge banca. Pero Cristiano no. Cristiano todavía sigue haciendo goles, porque la constancia de este hombre en ejercitarse y permanecer activo se vuelve más longevo para poder ejercer su actividad, que en este caso es jugar fútbol. ¿Voy bien ahí? Entonces, esa es la razón por la que una persona, digamos, dura más jugando fútbol. Es constante, es constante. Vuelve la práctica, lo hace. Y se vuelve disciplinado en hacer lo que le toca hacer. Una persona constante es aquella que hace lo correcto aún cuando no hay aplausos que le digan, wow, qué bueno lo hiciste. No, la persona constante lo sigue haciendo. Es como el agricultor que riega el campo cada mañana después de haber sembrado las semillas. Todas las mañanas va y riega la siembra. No importa si una mañana va y no ve ningún retoño de lo sembrado, él al día siguiente vuelve y riega el terreno. Si al día siguiente no ve retoños, vuelve y riega el terreno. ¿Cómo se llama eso? Constancia. Es constante. Lo hace de manera reiterativa, perseverante. Hay un ejemplo bíblico que me gustaría dar para ir empezando la introducción. Daniel era un hombre que tenía una disciplina de oración, y lo podemos ver en la Biblia. No lo voy a buscar, pero lo voy a parafrasear. La Biblia dice que Daniel oraba 3 veces al día. ¿Cuántas veces oraba Daniel? 3 veces al día. Y oraba 3 veces al día, aún sabiendo que orar a un Dios diferente en el lugar en el que él se encontraba, porque estaba esclavo, podían matarlo, pero su constancia no dependía de en qué lugar estaba, sino que era disciplinado en orar 3 veces al día. ¿Me está escuchando? Él no solamente oró cuando todo iba bien,
fue constante, incluso cuando decretaron que el que orara o se inclinara a otro Dios distinto al rey que estaba en ese momento, lo mataban. No importa, fue constante. Y ser constante no es fácil, es difícil. Por eso es que la gente deja las cosas a mitad de camino. Por eso es que la gente cuando empieza la universidad, muchos se salen. Por eso es que cuando tú entras al primer semestre, 1, 2, 3, 4, 5, hay 50 personas y cuando llega el sexto semestre quedan 6, 7, 8. Porque la gente no es constante, la gente no es perseverante. Por esas razones que la gente empieza una cosa, dice voy a hacer algo, lo empieza a hacer con fuerza, pasan 2, 3, 4 meses, 2, 4, 5 años y ya. Hay gente que es inconstante hasta para ser cristiano. Parece foquito de Navidad, prenden y apagan. Ustedes que vienen, luego se van, después otra vez vienen y no son constantes ni para creer en algo. ¿Me está escuchando? La consistencia, por el contrario, o para complementar, la consistencia es más que ser constante. La consistencia no es solamente ser constante, sino ser coherente. Es decir, la consistencia es ser coherente entre lo que dices y lo que haces. La consistencia es ser coherente entre lo que dices y lo que haces. La consistencia no es solamente hacer algo muchas veces de manera constante. La consistencia es hacerlo bien, con un sentido y con un propósito. Me voy a explicar. La constancia es hacer las cosas y permanecer. La consistencia habla de hacer las cosas con sentido, hacerlo con un propósito. Présteme atención acá. ¿Alguna vez usted ha visto una cascada? Ya la gente como distraída. ¿Quiere que hable más duro? Está cantando. ¿Alguna vez usted ha visto una cascada? Usted se da cuenta que en las cascadas, cuando cae el agua, las piedras que están abajo tienen una forma particular. Tienen como un huequito perfecto. ¿Sí o no? Usted se sabe ese ejemplo, ¿por qué? Porque el agua cae de manera constante en la piedra y crea ese huequito perfecto. En otras ocasiones cae de manera constante en la piedra hasta que rompe la piedra. Pero te tengo una noticia. El agua no cae de manera constante solamente en la piedra. El agua cae de manera constante y consistente en la piedra. ¿Por qué? Porque el agua de la cascada siempre está bajando. Persevera en bajar. Ella es constante ahí. Baja. El agua baja. Pero no todo el agua que baja de la cascada pega en la piedra. Entonces la diferencia entre la constancia y la consistencia es que la consistencia es aquella gota que se enfrasca en pegarle a la piedra todos los días, en todo momento, hasta crearle hueco. La constancia es el agua que cae de la cascada. Siempre. ¿Usted me entendió o le doy otro ejemplo? En Tito capítulo 1, versículo 16, este es el ejemplo bíblico perfecto. Tito 1, 16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Este es un tipo de persona que puede ser un tipo de persona que viene todos los domingos a la iglesia, es constante, es perseverante en asistir los domingos o al culto de la semana, pero es constante en venir, es perseverante, pero sus hechos, la consistencia, su esencia, lo que él es, niegan que vaya a la iglesia los domingos. Se perdió, lo tengo acá todavía.
Es constante para ir el domingo y volver a casa. O quizás el viernes. O cualquier día de la semana que tome para sacar para Dios. Es constante en ir. Pero no tiene consistencia. Porque aunque es constante para ir, lo que hace no hace mérito con lo que escucha el domingo en la iglesia. Consistencia tiene que ver con integridad. Consistencia tiene que ver con esencia. Es lo que ves cuando alguien no solamente predica de fe, sino que actúa con fe. Hay gente que sabe hablar bien lindo, pero cuando le toca hacer algo, todo lo hace maluco. Hablan súper lindo de fe, pero cuando llegan situaciones en las que hay que tener fe, no hay consistencia. Tú lo ves con constancia hablando de fe. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, vamos para adelante, las cosas van a mejorar. Pim, pam, es constante. Persevera en hablar de fe, con fe. Pero cuando llega la situación, el momento de ver la consistencia, no actúa con fe. Entonces tú dices, pero ven acá, tú no hablabas de fe, ¿por qué no actúas con fe? Porque la consistencia es la esencia de la constancia. Es lo que tú no ves de la constancia. Tú ves al deportista que está practicando todos los días para prepararse, pero solamente él, en su mente y en su corazón, sabe cuál es su propósito, sabe cuántas medallas se quiere ganar, sabe cuánta competencia quiere ganar, sabe qué es lo que quiere hacer. Y la consistencia no se ve en la constancia, sino en el resultado de la constancia. Tú no tienes forma de saber si alguien es consistente hasta que no consigue los resultados. Porque alguien puede ser constante y cuando algo sucede puede dejar de ser constante. Pero cuando alguien es consistente y es constante, aunque pase algo que lo haga frenar de su constancia, la consistencia, lo que él es, lo va a hacer volver a avanzar y a volver al camino otra vez. Ser constante puede ser ir a la iglesia, pero ser consistente es ser la iglesia. Es esencia de ser constante. ¿Voy bien hasta ahí? Entonces, cuando usted ve la cascada, ve ese chorro que cae de agua impresionante, pero no toda esa agua va con la intención de hacer un hoyo en la piedra. Algunas gotas sí, y esas gotas son los que lo logran de manera constante y consistente. Ahora bien, ¿por qué no basta con ser constante? Alguien diría, pero si yo soy constante en algo, yo lo puedo lograr. Claro que sí, pero ¿por qué no basta con ser constante? Muchos son constantes. Quizás tú eres constante en cualquier cosa, pero quizás no estás avanzando. ¿Por qué? Porque la constancia sin la consistencia se puede volver una religión, como el que viene y va, viene y va. No es nada, simplemente viene y va. Dios no se impresiona con lo que hacemos, sino que Él se glorifica en lo que nosotros somos. Por eso es que Dios está más interesado en que tú seas, que parezcas que eres. Dios no está interesado en que tú parezcas que eres algo, no. Él está interesado en que tú seas, o sea, esencia. Vamos bien aquí. Mucha gente quiere parecerse algo sin ser algo. Entonces tú puedes mostrar a la gente que parece que eres constante, pero cuando viene la aflicción, viene la bendición, porque la bendición también aleja a la gente. Mire, la bendición puede ser una prueba más difícil que la escasez si la persona no es consistente.
Por eso es que tú ves una gente que llega sin empleo a la iglesia y va todos los días, es constante, porque está sin trabajo. Tú dices, wow, ese hermano va más que yo, va más que el pastor a la iglesia. Pero como no hay consistencia, aunque lo está Dios bendiciendo con un trabajo, por ejemplo, con una herencia, lo que sea, que se pueda llamar bendición, como no hay consistencia, aunque sea una bendición, él deja de ser constante. Dios no se impresiona con lo que hacemos, Él se glorifica en lo que nosotros somos. Y Jesús tuvo encuentros con gente constante, pero que no era consistente. Voy a poner este ejemplo rápidamente, lo puse en unas prédicas anteriores. Mateo 19, no lo busque. El mismísimo joven rico. El mismísimo joven rico era constante en cumplir todos los mandamientos. Jesús le preguntaba y decía, sí, amo a mi prójimo, hago esto, hago aquello, hago esto, hago aquello. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús se metió adentro en la esencia de ser constante, a ver si era consistente, y le dijo, bueno, coge todo lo que tienes y dáselo a los pobres. En ese momento, la constancia del joven rico desapareció. Dejó de ser constante. Ya no quería seguir a Jesús. Ya no quería ir a la iglesia los domingos. Ya él no quería ser constante. Porque se dio cuenta, lo desarmaron, no era consistente. Y hay gente así. Hay gente que parece que es constante, pero como no es consistente, cuando le mueves un ladrillo de adentro, deja de ser constante. Me estoy metiendo en terreno peligroso, pero estoy hablando de ti. Jesucristo, Jesús era constante en enseñar, era constante en sanar a los enfermos, era constante en hacer la voluntad de Dios. Era constante Jesús, y es constante porque Jesús es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Pero Jesús también era consistente, porque Jesús lo que enseñaba lo vivía, a diferencia de los fariseos. ¿Sabe qué hacían los fariseos? Los fariseos también enseñaban como Jesús enseñaba, solamente que no tenían el poder que Jesús tenía. Pero también eran maestros, ellos enseñaban la ley de Moisés y eran constantes en la enseñanza. Y religiosamente iban al templo a orar, eran constantes en la oración. Pero no eran consistentes, por eso Jesús les dijo a la gente, hagan lo que ellos dicen, pero no practiquen, o sea, como ellos no hacían lo que les tocaba hacer, no hagan lo que ellos hacen, hagan lo que ellos dicen. En otras palabras, los fariseos predicaban una cosa y hacían otra cosa completamente diferente. ¿A quién se parece? No levante la mano. De pronto tú no estás predicando, pero es que predicar no es montarse acá arriba a declarar la palabra de Dios, no. Decían una cosa, que creían en una cosa y salían con unas películas extrañas. Se parece a alguien quizás. Jesús era consistente porque dice la palabra de Dios que él hacía lo que su Padre Dios le mandaba hacer. Lo que Jesús hacía, lo que Jesús decía, lo terminaba haciendo, era consistente. Por eso es que la gente decía, ¿con qué autoridad esta persona habla? Porque solamente tú puedes tener autoridad sobre algo cuando tú practicas lo que dices. Si tú me dices a mí una cosa, pero yo te veo así haciendo otra cosa, ¿qué tú eres? Un embustero, un inconsistente. Aunque seas constante yendo al gimnasio, perdiste la materia de la vida espiritual.
¿Está aquí? La vida de Jesús fue un reflejo perfecto del mensaje que él predicaba. Por el contrario, la vida de los fariseos era lo más atroz que podían ver. Porque aunque eran constantes en enseñar la Torá, eran inconsistentes para poder sostener lo que decían. 3. Pablo era constante, estoy terminando la introducción, era constante en su misión. Y a pesar de que fue preso, naufragó, lo rechazaron, era consistente porque predicaba lo mismo. Si estaba en problemas, Dios estaba presente. Si estaba en lo bueno, Dios estaba presente. No importaba si tenía hambre o si estaba en una cárcel o si estaba predicándole a una multitud de personas. Por eso Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 7 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Usted encuentra un Pablo consistente con lo que decía, eso mismo hacía. Era consistente. Voy a volarme aquí uno. José no solamente era constante, José también era consistente. Constante en siempre tener la actitud correcta. Quiero detenerme aquí un momento pequeño. Usted no se ha dado cuenta que cuando usted lee la Biblia, la historia de José, o si alguno se la sabe y la puede repasar mentalmente, tú no te das cuenta que José nunca, como voy a utilizar esta palabra, refunfuñó contra sus hermanos ni contra sus padres. Una vez vio el sol, la luna, las estrellas inclinándose ante él, unas espigas que se inclinaban ante la espiga de él. Y todo el mundo le decía en su familia: no, tú te crees el mejor, tú te crees que tú vas a llegar más lejos que nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando esa palabra se estaba cumpliendo, tú nunca ves diciéndole a José, a los hermanos: viste, ¿te acuerdas del sueño que tuviste? Yo te lo dije. No, tú no lo ves así. Y antes de eso tampoco lo ves: mis papás no creyeron en mí, mis hermanos no creyeron. No. Era constante en lo que creía, en lo que Dios le había mostrado, en lo que Dios le había dicho. Cuando estuvo en esclavitud era constante. O sea, ¿cómo era constante José? Haciendo las cosas con excelencia. Era esclavo, administraba la casa de Potifar, era constante, aunque era esclavo. Estaba en la cárcel, estaba preso y era constante. Tan constante era José que se volvió el cuidandero de los presos, aunque él era preso. Pero eso lo llevó por ser consistente, porque en cada etapa fue la misma persona. Es que como yo soy, diría José, ¿no? Como yo soy el que administra la casa de Potifar, veía a la gente por debajo del hombro. No, nada, José no andaba en esa. José no cambió su identidad según el lugar en donde se encontraba. Y esa sí que me gusta. Porque hay personas que de acuerdo al lugar en donde se encuentran, así cambian su identidad. Parecen un barrilete de esos de dulce que tiene varios colores. Hay gente que de acuerdo al lugar en donde se encuentra, dependiendo de dónde entre, con quién esté, cambian su identidad. No son consistentes. Parece que fueran camaleones. Si estoy en la iglesia, mi consistencia es de color amarillo. Si están en la empresa trabajando, cambian de color y se ponen azules. Ya la consistencia no es amarilla, es azul. Si están con la esposa en la casa, otra vez cambian de color y se ponen rojo. No son consistentes. Y tú lo ves que viene todos los domingos porque él es ¿qué?
Pero como no es consistente, es camaleón, cambia de color. Me vino algo, pero es muy fuerte, no puedo decir eso. No. Cambian su identidad según el lugar donde se encuentra. Esa es una persona que no es consistente. Puede ser constante. Tú dices, wow, qué perseverancia. Pero allá adentro, no es consistente. ¿Cómo se muestra la consistencia y la constancia espere que me vino algo. Mire, usted se acuerda del chorro que cae de la cascada, ¿verdad? Y le pega a la piedra y le hace un hueco. Pero hay otra agua que no le pega a la piedra, simplemente cae. Entonces ahí se muestra la constancia y la consistencia. Hay gente que piensa que las cosas se dan de la noche a la mañana. Y eso es lo peor que le puede pasar a una persona. Si usted quiere que las cosas se le den de la noche a la mañana, váyase de este mundo o trafique. De lo contrario, no se va a poder dar. Lo único que sucede de la noche a la mañana son los milagros de Dios. Mientras dependa de ti, nada sucederá de la noche a la mañana. Yo no sé cuántos años necesita la gota para romper la piedra. Tampoco sé cuántos años necesita la gota para hacerle el huequito perfecto a la piedra. No lo sé. Pero hay gente que quiere montar la empresa hoy y mañana. No es así. Lo que tú ves hoy de alguien que tú crees que está bien, fueron muchos años de trabajo. Es como el bambú chino. Usted conoce el bambú, ¿verdad? Pero no el chino, porque quizás no ha ido a China. El chino. No voy a hablar de la guadua ni de los manglares que usted ve por su casa. Del bambú chino. Usted dice, wow, qué alto, qué asombroso, maravilloso ese bambú. Sirve para muchas cosas y no se rompe. La brisa lo zarandea y hace así. Y no se rompe. Y alguien dirá, ay, eso es porque está biche, no se rompe. Está muy grueso, no se rompe, no. Necesita al menos 5 años para ser consistente cuando retoñe el primer tallo. Ese bambú chino durante 5 años crece, pero hacia abajo. Se va lejos, creciendo hacia abajo. Cuando pasan 5 años, aparece el primer retoño en tierra. Tú dices, ay, 5 años y ahora es que está viendo fruto. No lo critiques. Tú no sabes que fueron 5 años que no se veía nada. Tú no sabes que fueron 5 años donde era más perdida. Escúchame, y solamente en 1 mes y medio, en 6 semanas, crece 20 metros. Lo que ningún árbol puede hacer, lo hace el bambú chino. Porque antes de mostrarse, antes de que lo vean, wow, qué esbelto, qué bacano, qué chévere, él prefiere ser consistente. Y la consistencia de esos 5 años son las que pueden soportar la altura del bambú chino. Tú no ves que hay gente que crece como la Coca-Cola y después se baja. Cuando tú no tienes unas bases para sostener algo, lo peor que te puede pasar es crecer sin estar preparado. Entonces hay gente que quiere tener la novia hoy y mañana casarse. Tienes que pasar un proceso. Yo no sé cuántos años se demoró la gota para romper la roca.
Esos fueron tiempos difíciles. Cuando yo invité a Valentina por primera vez a salir, me dijo que no. Antes de los sí, siempre habrá no. Sino que a la gente le gustan los sí, pero los no le gustan. Pero lo que no entienden es que los no son las preparaciones del sí. Valentina, no. La segunda vez, no. Hay quienes se rinden al tercer no, pero los que son consistentes no se rinden ante los no. El tercer no. Yo dije, voy a utilizar la estrategia caracol. Me voy a hacer chico difícil. No le voy a escribir más. Cuando de pronto, ¡pah!, se partió la pata. La consistencia en tu vida es la que puede hacer que tu constancia dé frutos. Constancia sin consistencia no da frutos. Voy por acá. ¿Cómo ser constante y consistente en cada área de mi vida? Una persona puede ser constante en su familia sin ser consistente. Tú no ves que hay gente en la familia que solamente está. Me estoy yendo en un terreno peligroso. Hay gente en la familia que está, no aporta, no habla, no hace nada, pero es familia, pero está. Hay gente en las familias que está. Son constantes en ser familia, porque la sangre no la pueden negar, Él está ahí. Pero no son ejemplo en la familia, no sobresalen en la familia, no están presentes cuando tienen que estar. O sea, son constantes en la familia, pero no son consistentes. Ya tú identificas a alguien que está en la familia, que es constante, que es familia, pero como dice mi esposa, ni fu. Y si el constante e inconsistente eres tú, Dios te está hablando, no levantes la mano. Pero hay gente que en su familia constante está ahí, parece un cuadro pegado en la pared. No basta con compartir espacio en la familia, hay que compartir vida en la familia. Cuando tú compartes vida con la familia, entonces tú te vuelves consistente en tu familia. La gente sabe cómo es tú, sabe que puede contar contigo, pero hay gente en la familia que tú sabes que tú no puedes contar con ellos. Vuelvo y repito, si eres tú, no aplaudas, no digas nada. La constancia en la familia se ve en el que está ahí, pero la consistencia se ve en el que aporta. Y no estoy hablando de dinero. Vamos a hacer esto, listo, vamos a hacer, pero hay gente en la familia con la que tú no puedes contar. No puedes decir nada. 2, ¿cómo ser constante y consistente en tu vida espiritual? Ser constante en tu vida espiritual es orar. Todos los días, todas las noches quizás. Es leer la Biblia. Eso es ser constante. Ser constante en tu vida espiritual es que te congregues en tu iglesia local. Vayas a los cultos, a los servicios. Eso es ser constante. Pero ser consistente, escúchame, es que lo que lees en la Biblia lo pongas en práctica. Ser consistente es que cuando oras, esa oración cause transformación en tu vida. Es que cuando te congregues, hagas como dice la palabra, haya bendición y vida. Y para que haya bendición y vida, tenemos que estar juntos y en armonía.
En Santiago capítulo 1, versículo 22, Santiago es claro con esto que dice, y voy a ser claro, voy a decirlo tácitamente así como está aquí. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Tú quieres ver a un constante? Ese tipo tiene más oídos, escucha, oye. ¿Tú quieres ver a una persona consistente? Ves a ver sus frutos. No es solamente un oidor, sino que es un hacedor. Hay gente que hace algunas cosas de las que escucha y otras las omite, pero no quiero hablar de eso. Ese no es el tema esta mañana. Entonces, cómo ser constante y cómo ser consistente en tu trabajo o en la empresa. Ser constante en el trabajo es cumplir, es llegar todos los días a la hora que tienes que llegar. Es ir todos los días al trabajo. Es hacer tu trabajo, eso es ser constante. Hacer lo que siempre tienes que hacer. Ser consistente es sobresalir con integridad. Porque hay quienes sobresalen, pero con tramullo, ¿no? Hay quienes que para brillar le ponen una caja al bombillo del otro para que no alumbre, para que el bombillo de él se vea. Esa no es la forma de ser consistente en el trabajo. Es sobresalir con integridad. Escúcheme, por favor. ¿Cuál es la mejor forma de hacer tu trabajo en el trabajo sin ponerte a pensar cómo puedo yo sobresalir por encima de mis compañeros del trabajo? Que mi jefe me vea. ¿Quién quiere la respuesta? Nadie. Bueno, sigo. ¿Cómo es la forma de poder sobresalir en el trabajo sin ponerte a pensar, bueno, voy a hacer esto, aquello? ¿Quieres saber? ¿Quieres saber? Está en la Biblia. En la Biblia está todo. Todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú haces algo para Dios, no importa que no estés en la iglesia, estamos en el trabajo. Todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Cuando tú haces algo para Dios, Dios solamente recibe cosas excelentes. Lo bueno. Entonces, cuando tú lo haces como para Dios, tú lo vas a hacer bien. El otro lo está haciendo para llevar comida para casa. El otro lo está haciendo para que 15 y el 30 le paguen. El otro lo está haciendo para que el jefe lo vea. Pero el Hijo de Dios no lo está haciendo para que le paguen. El Hijo de Dios no lo debería estar haciendo para que el jefe lo vea. El Hijo de Dios lo está haciendo como para el Señor. Y como lo haces como para el Señor, lo haces mejor. Esa es la forma en la que te promueve, cuando lo haces como para el Señor. Eso es consistencia. O sea que si tú en este momento lo estás haciendo para que tu jefe te vea, ese no es el camino que tienes que caminar. Es que va a llegar el 15, hoy es 11. Ese no es el camino que tienes que caminar. Ay, pastor, pero usted es empleado. Yo también fui empleado, sí. Desde los 13 fui empleado. A mí también me pagaban, como a ti. Es más chévere que te paguen que te tengo que pagar a ti, pero eso es otra prédica. Pagar no es tan chévere. En el trabajo no se trata de llegar solamente todos los días, sino que se trata de que haga las cosas con excelencia, como para el Señor. ¿Te escucha? Denle un aplauso, por favor, a Jesús. En unos cuantos minutos ya voy a terminar. En el matrimonio,
¿Cómo puedo ser constante y consistente en el matrimonio, en la vida de pareja, cuando estoy viviendo con mi cónyuge? Ser constante es estar. En el matrimonio ser constante es estar, ser consistente es amar. Ser constante puede ser que todos los aniversarios los celebres. Eso es una constancia, ¿no? Persevera en celebrar todos los aniversarios. Pero cuando tú eres consistente, perdonas, cedes. Me estoy metiendo en un terreno espinoso. Tiene mucho culebra este terreno. Cuando tú eres consistente en tu matrimonio, cedes, perdonas. Cuando tú eres constante, no importa que no hayas perdonado, el próximo aniversario lo celebra. No, voy para adelante. Cuando tú eres consistente, perdonas, cedes, trabajas en equipo. No hay competencia en tu matrimonio. No existe quien gana más o menos. No existe quien gana menos o más. Cuando tú eres consistente, no existe algo como que tú haces y yo no hago. Eso existe cuando eres constante, cuando estás. Un matrimonio se mantiene por la constancia, eso es cierto. Tienes que permanecer a través de lluvias, tormentas, ciclones, huracanes. Tú tienes que permanecer, ser constante en tu matrimonio. Para los que viven en pareja, están casados. Pero solamente florece cuando hay consistencia. Tú no ves que hay matrimonios que parece que estuvieran estancados. Son constantes, están unidos, están ahí, permanecen. Pero tú ves que no avanzan, no crecen. Pero cuando tú ves un matrimonio que crece en todas las áreas de su vida, es porque como el bambú chino, se dedicaron a ser consistentes. Fueron intencionales. Para ser consistente en tu matrimonio tienes que ser intencional. ¿Cómo así? En hacer las cosas con intención. Amar intencionalmente. Perdonar porque lo sientes realmente, no porque tienes que hacerlo. Voy a pasar para ahí rápidamente. Listo. Para tú poder ser constante, necesitas disciplina. Para darle, no aflojar, sino darle. Ahí. Duro. Darle sin parar. Hay piedras que no se rompen al primer golpe, ni al segundo ni al tercero. Tienes que darle. Y segundo, tienes que tener una identidad clara o un propósito para no traicionarte a ti mismo. Voy a terminar, pero quiero desbaratar esto un poco más suave. ¿Cómo cultivar la constancia y la consistencia? Tienes que ser disciplinado para no aflojar. Escúchame. Hay quienes piensan que cuando empiezan un proyecto deben trabajar más que cuando el proyecto va caminando solo. No es cierto. Cuando yo hablo de proyecto, hablo de lo que tú quieras, de lo que se te venga a tu cabeza. De lo que se te viene a tu cabeza, esa es tu necesidad, ese es tu pensamiento en este momento. Tu proyecto puede ser tu matrimonio, tu familia, tu trabajo, tu empresa, whatever. Hay quienes piensan que cuando empiezan un proyecto deben trabajar más. Cuando empiezan. ¿Por qué? Porque es más difícil empezar. Pero no es cierto. Cuando una persona cree
que para tener un proyecto debe trabajar más al momento de empezar y menos cuando va avanzado, es cuando empieza a ser inconstante. Es cuando empieza a ser inconstante. Para los que están empezando su negocio, que he visto muchos por allí, no es cierto que debes trabajar más ahora que después. ¿Sabes cuál es la verdad? La verdad es que después vas a trabajar más que ahora. Porque no puedes aflojar. Escúchame. Si hoy abrazas un vaso, lo puedes abrazar con tu mano. Mañana 100 vasos los tienes que abrazar, pero con todo tu cuerpo. No los puedes abrazar con una sola mano. Entonces tú tienes que ser constante, disciplinado, no aflojar. Dale, avanza. Hoy te digo de parte de Dios, no aflojes. Avanza. No lo estoy haciendo de la manera que tengo que hacerlo. Busca ayuda, pero no aflojes. Avanza. Pastor, hay cosas que no sé hacer. Busca consejería, pero no aflojes. Sé constante. Disciplina. Dale para el frente. Escúchame. Eso es la constancia. Pero hay veces que en el camino se presentan murallas. Y las murallas muchas veces son difíciles de pasar. Son obstáculos difíciles de pasar. Escúchame bien. La constancia te hace permanecer en tu camino, en avanzar, en darle para adelante. Voy a ser un hombre o una mujer de Dios. Voy a tener una empresa. Voy a ser el mejor empleado del mes. La constancia te hace permanecer en tu camino. Pero en ese camino van a aparecer murallas. Y solamente la consistencia te podrá hacer entender que para continuar tu camino puedes dar 2 pasos a un lado, dar 2 pasos al frente, 2 pasos al costado y seguir tu camino. Hay gente que piensa en la constancia que todas las murallas las debe de derribar con mona. Hay murallas que no han sido creadas para que tú las rompas con mona. Yo me estoy haciendo entender. Hay murallas que han sido creadas para que tú te hagas a un lado y sigas tu camino. Solamente la consistencia puede hacer que después que te haces a un lado puedas volver a encaminarte otra vez. ¿Por qué? Porque tienes la identidad clara y no te traicionas a ti mismo. Me explico rápidamente para terminar. Cuando estás en el camino de avanzar, cuando estás en el camino de ser constante y de ser consistente, hay murallas que te hacen mirar para los 2 lados. Y en los 2 lados quizás hay oportunidades que son buenas, pero no hacen parte de tu propósito. Entonces encontramos personas que aunque son constantes, cuando llegan a murallas del camino, miran a un lado y se dan cuenta que hay cosas buenas del lado derecho, pero si eres inconstante, caminarás hacia otro destino. No quiere decir que vayas a dejar de ser constante. Puedes seguir caminando, puedes seguir avanzando, pero no fuiste fiel contigo mismo. Comunión con Dios, que es el que produce fruto verdadero. Solamente la persona que es consistente puede dar fruto de un hijo de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, y que me ayude la alabanza, que voy terminando aquí. Habla del fruto del Espíritu. Ese fruto no nace por repetición o perseverancia o por ser constante. El fruto nace de la esencia. Tú eres y después haces. Nunca haces para ser. Haces porque eres. Ese fruto no nace de la repetición, sino de la transformación de tu corazón.
Ese es el que es guiado por el Espíritu Santo. Dios no busca personas que solamente repitan cosas como si fueran constantes. Está bien ser constante, creo que toda la prédica ya pude explicarlo bien. Busca personas que vivan fe con profundidad, con coherencia, con integridad, con verdad. Tú puedes ser constante sin ser consistente, pero no puedes ser consistente si no eres constante. Termino con esto. La constancia forma el ritmo en el que avanzas o en el que sigues. Pero la consistencia es la que te permite estar en la dirección correcta, aunque hayan obstáculos. Lo que haces una sola vez, cuando tú haces algo una sola vez y es maravilloso, la gente se impresiona. ¡Wow! El factor wow, como dice Carlos. Pero lo que haces de manera consistente es lo que transforma. No es lo que haces una vez, es lo que haces de manera consistente. Quiero que te pongas de pie, por favor. Vamos a orar. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, tú eres quien conoce nuestros caminos. Tú eres quien conoce si a veces somos inconsistentes. Tú eres quien conoces todo. Hoy te invito a que hables con Dios. Para que dejes de dejar de ser inconsistente o inconstante y puedas transformarte en lo que Dios espera de ti. Puedas transformarte en ese esposo, en esa esposa que tu esposo o tu esposa esperan. Puedas transformarte en ese hijo de Dios. Puedas transformarte en ese servidor. Puedas transformarte en ese trabajador, en ese empresario. Se necesita consistencia y constancia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, yo oro en esta mañana, porque sé que solamente una vida rendida a ti puede lograr convertirse en lo que tú esperas de Él. Hay cosas que tenemos que rendir a Dios para poder convertirnos en lo que Dios siempre ha esperado de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que tu Espíritu Santo haga el trabajo en los corazones, para que esta palabra quede y dé fruto, Señor. Solamente aquellos que son consistentes, que tienen raíces, pasan de dejar venir en domingo a hacer la iglesia, a ser parte del cuerpo. Solamente aquellos que son consistentes pasan de dejar de ser normales como todos los demás a sobresalir. Si tú quieres transformarte en una persona consistente, constante en todas las áreas de tu vida, habla con Dios esta mañana.
Levanta tu mano derecha y con tu mano izquierda en tu corazón sé sincero, sé sincera con Dios. Yo he sido inconsistente, Señor, en X o Y área de mi vida, pero hoy me rindo. Quiero dejar de ser solamente una persona que escucha y quiero convertirme en aquel que hace la palabra de Dios. Te adoramos, Jesús. Habla con Dios, por favor. Sé consistente en lo que te da peso, lo que hace que otros crean en ti. Ser consistente en lo que hace que las otras personas puedan ver lo que está dentro tuyo. Tú has sido llamado a avanzar, a crecer, no quedarte estancado ni a retroceder. Esta palabra es para que sepas que puedes crecer, que puedes avanzar. Necesitas ser consistente, sólido, esencia. Jesús. Alguien que levante su mano. Hoy te conviertes en alguien consistente. Alguien que se para firme. Alguien que avanza. Mira, hay gente que es constante. Hay gente que es constante, avanza y se cae y nunca más se vuelve a levantar. Pero solamente los consistentes, los constantes y los consistentes son aquellos que quizás se caen, pero como su esencia no es estar en el suelo, ellos se levantan con más fuerza. Y si avanzan y nuevamente se caen, su esencia no es quedarse en el suelo, se vuelven y se levantan. Por eso la Biblia dice que aunque 7 veces caiga el justo, hay una 8ª vez que se levantará. Hay una 8ª vez que lo podrá hacer. La consistencia que Dios produce dentro de ti hace que puedas pasar los obstáculos que te pone la vida, por más difíciles que sean. Aunque lo bordees y te hagas a un lado, tú sigues avanzando, porque hay esencia, hay constancia. De gloria. Vamos, adórale. Dice en Isaías capítulo 43, versículo 2, dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo,
Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, soy el Dios tuyo, el Santo de Israel, tu Salvador. Escúchame, por esa razón Daniel era constante en oración, oraba 3 veces al día. Pero su consistencia, ¿sabe cuándo se midió? Mira un momento acá. ¿Sabe cuándo se midió la consistencia de Daniel? Que cuando él era constante, oraba todos los días. Pero aunque oraba todos los días, eso no significaba que fuera consistente. Recuerda que la consistencia es la transformación que causa cuando sales de orar. Pero entonces tú ves a un Daniel que lo iban a echar al foso de los leones. Que lo iban a echar al horno que tenía fuego. Pero la Biblia dice: cuando pases por el fuego, no te quemarás. Daniel, vas a entrar, niega a Dios, arrodíllate ante la estatua. No. Yo no solamente soy constante, yo soy consistente. Si Dios está conmigo, cuando yo entre a ese foso lleno de fuego, yo me voy a quemar. Tú ves a un Daniel que entra con sus amigos. Tú ves a un Daniel que está metido en el fuego, y la Biblia dice que cuando se asomaron, había otro hombre que estaba ahí metido y el fuego los bordaba, pero no se podían quemar. Solamente cuando tú eres consistente, las dificultades que están alrededor no podrán matarte. Solamente cuando tú eres consistente, lo que pasa alrededor tuyo no puede hacerte daño. Por eso es que la boca de los leones se le cerró cuando Daniel se metió en el foso, porque una persona consistente, habrá alguien consistente aquí en esta mañana. Yo estoy hablando solamente con los que son constantes. El constante se cae y se queda en el piso. Yo creo que aquí hay gente que no solamente es constante, sino que su esencia de ser consistente hace que se levante otra vez, hace que avance otra vez, aunque sea difícil. Le pegue una patada a lo que sea y avanza. Aunque sea difícil, se hace a un lado y vuelve su camino, porque es consistente. Habrá alguien. Estoy hablando con consistentes. El consistente es aquel que no lo mueve nada. ¿Sabes qué? Suave. Tú sabes que así como al bambú chino, a la palmera, al de mango, al de guayaba, a todos les pega el viento. El viento sopla y todos se mueven. Pero hay uno solo que resiste los huracanes. ¿No me entendió? De guayaba, de mango, de limón, de bambú chino, a todos les pega la brisa y se mueven. Pero cuando pasan los huracanes, solamente uno solo queda de pie. Tú ves al de limón creciendo constantemente. Al de mango, cómo crece y da unos mangos bien sabrosos. Pero solamente el bambú chino se va todo para arriba. Espérame que algún día llega mi turno. Crece, no te preocupes, que se vete. No pasa nada. Sigue creciendo. Yo solamente soy constante, dice el bambú chino. Yo también soy consistente. Cuando pasan los 5 años, suave que no me escucha. Cuando pasan los 5 años, el de mango, el de guayaba y el de limón solamente ven así. Dios mío, ¿qué pasó? ¿En qué momento? Y empiezan a criticarlo.
Ese porque le echaron más agua, por eso creció. Ese porque le pegó más el sol y por eso creció. Es que ese es el preferido del pastor. No. Es que él nació en una familia rica, por eso avanza más rápido. No. Tú no viste en los 5 años que pasó tragando tierra el bambú chino. Tú no viste los 5 años que me tocó padecer. Tú no los viste. Entonces cuando yo crezca, no me critiques. No me critiques. Porque yo, además de ser constante, yo soy consistente. Por eso, si a mí no me hablan en la iglesia, no pasa nada. Yo no me voy de la iglesia. Por eso, si a mí me ponen a servir y después me quitan, no pasa nada. Porque yo soy consistente. Por eso, si yo soy un hijo de Dios, soy un hijo de Dios siempre. Yo no me aparto porque yo soy consistente. Solamente los que son consistentes están firmes. Los que son consistentes permanecen. Si hoy empezaste algo, sé consistente y no lo dejes. No lo sueltes. Escucha. Te prometo que ahora voy a terminar. Ya voy a terminar. Yo había terminado. Escucha, para todos los que estén empezando aquí con sus microempresas. Llegarán días en que no vas a vender nada. Esos días llegan también. No te preocupes. Dios mío, mira. Llegan días en que no vas a vender nada. Nadie se va a asomar por la puerta del local. Estabas esperando un mensaje de WhatsApp, no te van a escribir. Llegarán días en que en tu empleo te va a ir mal, todo va a salir mal, es más, te pueden echar. Los que son constantes dicen, yo no hago más, yo no emprendo más, yo no trabajo más. Los que solamente son constantes dicen, no lo hago más. Es más, vas a tener problemas en tu matrimonio. Y hay gente que dice, me voy a separar. Los que solamente son constantes. No vamos a dejar. Esos días llegan que no vende, o sea, eso pasa. Pero solamente el que es consistente sabe que así como hay días en que no vas a vender nada, vienen días en que vendes mucho. Porque también pasa. Solamente el que es consistente entiende y sabe que si hoy estás mal con tu pareja, existe el perdón y la reconciliación. El consistente. El constante dice, no vamos a dejar. Solamente el que es consistente sabe que si quizás hoy te echaron o en el trabajo te está yendo mal, no quiere decir que mañana no te vaya bien. Solamente el consistente nunca deja las cosas a mitad de camino. El que es constante solamente se cae, deja las cosas a mitad de camino y se devuelve, se va, hace otra cosa. Pero aquel que es constante y consistente, ese es como el que es, ay Dios mío, se me fue la palabra, se fue. Ese es como el que tú no lo puedes detener. Es como un loco. ¡Pah! Vuelve. ¡Bra! Y tú lo miras y tú dices, este tipo está loco. ¡Bra! Y tú dices para dentro de ti mismo, no le sale. Ya yo hubiese desistido. Es que tú eres solamente constante. Pero el que es constante y consistente sabe cuál es el propósito de lo que está haciendo. ¡Bra! Hasta que se rompe. Dios está levantando no solamente gente constante, sino gente también consistente. Y tú
eres uno de ellos. Dale un fuerte aplauso a Jesús.